Que Dios bendiga al evangelista Richard Vázquez, que anda con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Es un privilegio estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Damos gloria y honra a Dios por darnos el privilegio de estar aquí. Como ya la mayoría me conocen, gloria al Señor, no es de más repetir. Mi nombre es Alexis Granado. Nos congregamos en la iglesia ya mencionada, allá en Barrio Vieja Norte. El Señor, nuestro pastor Elson Granado. Amén. Aleluya. Yo quiero compartir una palabra de parte de Dios con cada uno de ustedes. Y yo quiero que usted se vaya a la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos. Aleluya. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo, vamos a leer el capítulo número 10. Perdón, capítulo número 12. Hechos capítulo número 12. Y vamos a leer. Aleluya. Desde el versículo número 6. Amén. Hechos capítulos 12, versículo 6. ¿Cuánto lo tienen? Aleluya. Le doy tiempo para que lo busque. Hechos capítulo 12, versículo número 6. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, pero ese amén no es de gente que es evangélico, que está aquí alabando a Dios. Deme una amén más fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Leemos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Yo quiero leer el versículo número 5 y terminamos allí. Dice el verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos, se repita conmigo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Cierre su Biblia, si puede cerrarla, o si no, déjenla allí abierta. Quiero predicar en esta noche bajo el título: la oración que rompe pronósticos. Aleluya. La oración que quebranta pronósticos. Amén. Levante su manito al cielo en este momento. Padre de la gloria, Dios de todo poder y autoridad, en este momento te alabamos, te damos gloria, te damos honra, Padre eterno, porque tú eres maravilloso. Señor, tú eres poderoso. Damos gloria y honra a tu nombre. Padre mío, en esta noche creemos en la oración que ha hecho tu siervo. Solo pido en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra esté calando lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, y que podamos ser de una forma extraordinaria bendecidos. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, si usted tiene asiento, siéntese. Yo quiero predicar unos minutos. Yo quiero que usted le diga a alguien: la oración. Dígale de verdad, dígale a alguien cerca de usted, dígale: la oración. La oración quebranta pronósticos. La oración quebranta pronósticos. Y quiero ser lo más breve posible y lo más conciso posible en esta palabra. Lo primero es que nosotros conocemos dos palabras que se resaltan en este tema, en este título de este mensaje. Puede tomar sus asientos los que están de pies, si pueden hacerlo. Alabado sea el Señor. Ya le dije, pueden tomar sus asientos ahorita, pero si
desean quedarse de pie también, acompañarme a hacer guerra, estamos aquí. Gloria al Señor. Y precisamente la palabra de Dios habla algo interesante acerca de este título. Este título, gloria al Señor, es muy poderoso. Y hay dos palabras que tenemos de tomar en cuenta. La primera palabra es oración y la segunda palabra es pronóstico. Y para hablar de la oración, nosotros conocemos comúnmente como creyente lo que es la oración. La oración no es nada más y nada menos que tener una estrecha comunión con Dios, comunicarnos con Dios. La palabra de Dios habla incluso del modelo de oración de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: a la hora de orar, ustedes van a entrar en su aposento y van a orar a su Padre que está en secreto. Y su Padre que lo ve en lo secreto les recompensará en público. Hablando precisamente de la oración, porque los discípulos veían a Jesús orando y le dijeron a Jesús: nosotros queremos orar, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Es importante porque la oración es un elemento principal y primordial en lo que es la liturgia, en lo que es el comportamiento, en la vida devocional del creyente. Todo creyente debe de aprender que tiene que tener una vida de oración. Un creyente sin una vida de oración es como cuando tú le sacas el espíritu a un cuerpo. Cuando la gente no ora, cuando el hombre de Dios no ora, no es capaz de tener comunión con Dios. Y eso es lo más peligroso que hay para un creyente. Porque cuando un creyente no tiene comunión con Dios, es un creyente ambivalente, es un creyente que no permanece, es un creyente que no está fundado sobre la roca, es un creyente que no puede permanecer cuando vienen los momentos de dificultad. Por eso algo que me llama la atención es que la mayoría de nosotros hablamos de la palmera, y la palmera es un árbol, aleluya, que cuando vienen los vientos ella se dobla pero no se parte. Por lo tanto hay un principio muy importante aquí, y es que mientras ella se dobla, aleluya, ella puede permanecer. Así mismo cuando el creyente va de rodilla, así tiene el poder para permanecer en medio de la angustia. Pero cuando un creyente no ora, es un creyente que está a la merced del diablo, es un creyente que no tiene autoridad, es un creyente que no está ni untado de Dios. Porque cuando un creyente no ora, un creyente no está acostumbrado a tener un contacto con Dios. Lo primero que un creyente pierde cuando deja de orar es la identidad. Porque, gloria a Dios, usted sabe que el creyente, el cristiano, es seguidor de Cristo. Y cuando un creyente deja de orar, deja de tener contacto con el Cristo que ellos predican, y en ese momento entonces se rompe la relación con Dios, y el hombre ya pierde la identidad de hijo, por causa de que pierde el deseo y pierde el anhelo de tener una comunión estrecha con Dios. Ahora bien, la oración es algo profundo, porque la oración no se remonta solamente a los tiempos de Jesús. La oración en el Antiguo Testamento es muy importante, porque la oración, aleluya, desde tiempos antiguos ha demostrado su valía y su poder. La oración tiene un poder extraordinario. Cuando la iglesia ora, también hay un poder extraordinario. Pero ¿qué podemos hablar de la oración? La oración desde los tiempos antiguos es algo poderoso, es una arma que es capaz de remover cosas, de quebrantar cosas en el mundo espiritual. Ahora bien, para ir avanzando con todo esto, hay una palabra que me llama la atención y es la que le he mencionado, y es la palabra pronóstico. El pronóstico no es nada más y nada menos que la vaticinación, es más ni nada menos que, aleluya, lo que puede acontecer en un momento determinado. Un pronóstico es algo que es evidente o es probable que suceda. Cuando hablamos de pronóstico, hablamos, aleluya, de algo que se ve a simple vista, de un resultado final de algo que está comenzando. Por lo tanto, mucha gente y muchos, aleluya, meteorólogos, esas personas que bregan con el caso de los, aleluya, de los fenómenos atmosféricos, cuando esas personas llega un momento en que ellos ven, aleluya, el cielo, o ven, aleluya, en los radares, en los satélites, pueden ver, aleluya, en los campos nubosos. Ellos saben cuándo se va a formar un ciclón o se va a formar un huracán. ¿Qué dicen esas personas? Dicen precisamente entonces, cuando ellos ven, aleluya, todas las condiciones que se dan para que se forme un ciclón, entonces ellos dicen, es probable que se va a formar un ciclón. Ellos no creen o ellos no han visto el ciclón, ellos solamente han visto las señales
Y esas señales precisamente pronostican que va a haber un ciclón. Y por eso incluso quien lo descubre le ponen, gloria al Señor, esa persona tiene la potestad de ponerle el nombre a ese fenómeno atmosférico. Ustedes han escuchado muchos famosos como el San Zenón, como muchos de ellos, alabado sea el Señor, el David, el Joel. Ustedes han escuchado muchos, pero la mayoría de ellos han sido pronosticados. Aleluya. O sea que es evidente y es casi, aleluya, es predecible, pero es casi, aleluya, inevitable que suceda. Y precisamente vine a hablar con usted, hombre y mujer de Dios que está aquí, porque hay pronósticos de parte del reino de las tinieblas para este tiempo. Y Satanás se ha enfocado en pronosticar cosas para la iglesia. Satanás ha intentado pronosticar, ha intentado, aleluya, aleluya, provocar o más bien guiar, aleluya, porque es profundo, guiar a la iglesia a un punto extraño, aleluya. Por eso es que lamentablemente en este último tiempo la iglesia está siguiendo pronósticos diabólicos, aleluya. Satanás está diciendo que van a acontecer cosas y la iglesia, en vez de declamar, entonces se está resignando a decir esto va a suceder. Por eso es que hay tanta gente en miseria, por eso hay tanta gente derrotada espiritualmente, porque están haciendo caso de los pronósticos espirituales, de los pronósticos diabólicos que Satanás está diciendo. Pero yo vine a decirte que no importa cualquier pronóstico, no importa cualquier, aleluya, cosa que parezca inevitable, no importa lo que Satanás esté diciendo. Lo que nosotros entendemos es que aunque eso parece inevitable, cuando nosotros oramos, entonces la oración provoca que haya cambio en el mundo espiritual. Es como decimos, cuando el cristiano ora, entonces hay un poder que se desata en el mundo espiritual y cambia la atmósfera. Yo no sé lo que el diablo ha pronosticado, yo no sé lo que el diablo ha dicho, pero yo sí sé que cuando un hombre se dobla de rodillas, el diablo tiene que caer de rodillas. ¿Cuántos están aquí? Cuando alguien ora, alguien es capaz de remover los cielos. Cuando tú oras, tú puedes provocar lo que hizo Josué, que cuando estaba en medio de la guerra y vio que todo estaba a punto de cambiar, entonces dice la Biblia que él oró a Dios, y entonces luego que oró a Dios, entonces le digo: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Por qué? Porque el hombre oró para que se parara. Y cuando tú oras, entonces lo que parece inevitable, lo que parece que va a acontecer, cuando la oración de un hombre de Dios, aleluya, llega al trono de la gracia, entonces lo que el diablo ha pronosticado tiene que cambiar. Porque yo no conozco, aleluya, algo que ha acontecido por encima de la oración de un creyente. Cuando el creyente ora, el diablo se detiene, los planes del infierno se detienen. Por eso hay gente que no ha entendido todavía el misterio de la clamor, de la oración. ¿Sabe por qué el diablo tiene controlado muchos territorios? Es porque la iglesia está a falta de oración. Por eso los grandes avivamientos no sucedieron marcando chicles. Los grandes avivamientos no sucedieron, aleluya, usted sentado viendo Netflix. En los mayores avivamientos se pelearon de rodillas a vasalla. Por eso hay gente que ha perdido el principio de la oración. Por eso es que el diablo está manipulando la iglesia y todo el mundo está como un zambá del diablo dentro de la iglesia. Que te va a morir de un cáncer, que te va a morir de diabetes, que el diablo se va a llevar tus hijos, que el diablo se va a llevar tu familia. Y la gente lo que se hace es que se pone a llorar. Ay, Dios mío, al diablo no se le llora, como dice el pastor, no. A vasalla, lo que tú tienes que hacer es entrar en tu aposento y cerrar la puerta y clamar que la hora urrabasanda. Ay, Padre, yo quiero poner un ejemplo de la oración. Ay, Padre, Dios me está hablando, yo escucho a Dios. Ay, Padre, alabo a Dios en este día. La Biblia habla de algo poderoso. La Biblia habla de un varón llamado Eliseo. Dice la Biblia que Eliseo era un profeta de Dios, sucesor del profeta Elías. La palabra de Dios menciona que Elías una vez lo había hecho, pero me impacta lo que pasó con Eliseo. Dice la Biblia que cuando Eliseo estaba caminando por lugar, dice la Biblia que había una mujer sunamita que había escuchado hablar de este hombre, y dice la Biblia que cada vez que pasaba se quedaba allí a comer. Pero un día dice la Biblia que esta mujer se puso de acuerdo con su marido y digo: vamos a hacerle un aposento a este hombre de Dios, porque yo conozco que este hombre es varón de Dios. Y dice la Biblia que le pusieron una habitación, le hicieron una habitación para que el profeta cuando pasase se quedara en aquella habitación. Dice la Biblia que le pusieron una mesa, le pusieron una silla, le pusieron un candelabro, le pusieron una cama. Y dice la Biblia que cuando el profeta Eliseo llegó con su criado Giesi, dice la Biblia que cuando llegó a aquel territorio,
este hombre dijo lo siguiente: yo quiero hacer algo por gratitud con esta mujer, y es si yo quiero que tú me averigües la vida de esta mujer. Y dice la Biblia que entonces Giesi dijo: mira, mi señora, yo sé que algo ella tiene casa, ella tiene jipeta, ella tiene apartamento, ella tiene mucho dinero en el banco, pero le falta un muchacho, ella no tiene hijo y su marido es viejo ya. Y dice la Biblia que entonces Eliseo dijo: mándala a llamar. Y cuando ella vino, entonces le dijo: escucha palabra de Dios, Abasaya, de aquí ay padre, a un año tú abrazarás un hijo. Todo estaba bien allí. El hijo nació al año que el profeta había pronosticado. El hijo, aleluya, había nacido en ese momento. Dios, la palabra dicha por medio del profeta se había cumplido, pero comenzó a acontecer algo poderoso y algo extraordinario y algo interesante, algo que cambió toda la estructura de la casa. El muchacho crecía muy bien, el muchacho era un niño saludable, pero un día trabajando con su padre en el campo dijo: ay, mi cabeza. Y dice la Biblia que su padre lo mandó hacia su madre, y dice la Biblia que en la rodilla de tu madre, de esa mujer sunamita, dice la Biblia que este muchacho expiró, este muchacho falleció. Ay padre, ¿cómo es posible que el profeta había profetizado un muchacho saludable y ahora el muchacho está muerto? Ay padre, el pronóstico decía que había que enterrarlo. El pronóstico decía que este muchacho ya tenía que morir, que este muchacho no tenía posibilidad de vida. Se había muerto el niño, las esperanzas de esta mujer se habían acabado. Pero dice la Biblia que lo primero que ella hizo fue que agarró el muchacho y lo llevó a la habitación de Eliseo. Ese es un primer punto, que no quiero entrar tan profundo en esto. Ahora, que dice la palabra de Dios poderosamente, la palabra de Dios narra y establece que esta mujer ensilló su asno y se fue al profeta Eliseo y se fue en amargura. Y le digo a Eliseo: Señor, yo no te pedí muchacho a ti, yo no te pedí hijo a ti. ¿Cómo es posible que ahora el muchacho que tú me dijiste que iba a tener, que yo no pensé que iba a tener, este muchacho, aleluya? Y ni siquiera le digo que el muchacho estaba muerto, solamente le digo: yo no te pedí hijo, ¿para qué me hiciste esto? Yo te dije que no te burlaras de mí. Dice la Biblia que entonces la palabra de Dios menciona que Dios habló, o el profeta entendió por el Espíritu que algo le estaba pasando a esta mujer más bien. Y dice la Biblia que envió a Giesi con el báculo, aleluya, y fue a la habitación, porque ya Eliseo sabía lo que estaba pasando, porque había pasado con el muchacho. Y dice la Biblia que cuando Giesi fue y tocó con el báculo al niño, no sucedió nada, porque hay gente que cree que su autosuficiencia es la que va a resolver las cosas. Ay padre, el báculo que representa la autoridad, diga conmigo: autoridad sin oración no sirve de nada. Yo no sé cuántos están aquí todavía. Hay gente que tienen llamado pero no quieren orar. Hay gente que tienen llamado a ser profeta, a ser evangelista, pero no tienen vida de oración. Y así tú crees que Dios te va a expandir, y así tú crees que Dios va a hacer algo poderoso. Tú puedes tener todos los ministerios del mundo, pero si tú no oras, ay papá, tú estás muerto, más seco que un rabo de batata. Gloria a Jesús. ¿Cuántos está aquí? ¿Cuándo han visto el rabo de batata? Llama sequecito, gloria a Jesús. Y así hay gente seco, porque hay gente que creen que aleluya, que ellos dependen de un llamado y no de la oración. Cuando tú, el día que tú dependas del llamado más que de la oración, ese día te muere. Porque todo el mundo sabe que la oración es la que sustenta al creyente. El ministerio no te va a sustentar cuando venga el proceso. Lo único que te va a sustentar es la oración. Yo siento autoridad en esta hora. Abasanda la vasalla. Dice la escritura que este muchacho estaba muerto en la habitación del profeta, hasta que dice la Biblia que llegó el profeta. Pero el profeta no hizo lo que hizo Giesi. El profeta se fue de rodillas. Yo no sé cuántos están aquí en esta hora, porque los Giesi de este tiempo quieren manipular gloria que ellos no han orado. Pero la gente de Dios, los Eliseo, son gente que antes de actuar oran para ver lo que Dios está diciendo, para luego manifestar el reino de Dios en la tierra. Tú nunca manifestarás el reino de Dios en la tierra hasta que tú no llama. Ay papá, yo siento candela de Dios en este lugar. Habrá alguien aquí que diga: voy a orar para que las cosas en mi barrio cambien. Voy a orar para que mi familia sea transformada. No es que tú lo declares, es que te vaya de rodillas. Alguien aquí tiene que decir: voy a clamar hasta que su habrá alguien
aquí que diga voy a orar para que el pronóstico del diablo tenga que retroceder? Ay, papá. Cuando Eliseo se fue de rodillas, yo me imagino que le bajó el fa y le digo, súbete el muchacho encima, súbete encima el muchacho, boca con boca, boca, ay Dios mío, mano con mano, pie con pie, nariz con nariz, ojo con ojo. Y dice la Biblia que cuando él hubo orado y se puso sobre encima del muchacho, entonces dice la escritura que el muchacho estornudó 7 veces y abrió los ojos. Abashaya, no fue que él se subió, solamente es que él oró. No fue solamente que se subió ojo con ojo y boca con boca, porque hay gente que quiere resolver esto ojo con ojo, boca con boca, nariz con nariz, pie con pie. Mentira, esto se va a resolver clamando. Abashaya, ¿cómo tú quieres crecer? No se crece, ay papá, haciendo meneo para que te inviten. Se crece orando, ay padre. Urrabashaya, se crece buscando al Dios. Abashaya, por eso lo que dice Elías es que Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia. ¿Tú crees que era comiendo batata? ¿Que tú crees que comiendo salami? Que estaba Elías estaba buscando al Dios de los cielos. Urrabashaya, y eso fue lo que le produjo que Elías, ay padre, por eso fue que cuando los profetas de Baal estaban clamando a su Dios, Urrabacaya, nada sucedía. Pero cuando Elías clamó, cuando Elías oró, Urrabashaya, Elías hizo caer fuego del cielo. Pero no tan solo eso, 3 años y medio de sequía hasta que Elías se puso de rodillas. Yo siento a Dios en este lugar. Yo siento como Dios me está ministrando. Voy a hablar con gente aquí que está bajo sequía. Dice el Señor, cuando te pongas de rodillas, se acabará la sequía. Calla en tu casa. Abashaya, cuando tú ores, algo va a cambiar. La bacaya. Solamente a la gente se le habla de que toma la espada, que vamos a pelear, pero ir a oración, ¿dónde está? ¿Dónde está la oración del pueblo? Queremos orar 15 minutos y queremos que Dios se manifieste durante 1 hora. Así no funciona. La oración cambia los pronósticos, pero cuando oramos fervientemente, la Biblia dice que Elías oró fervientemente y no llovió, pero también oró y abrió los cielos. Habrá aquí que diga, voy a orar hasta que se abran los cielos. ¿Sabe qué dice la escritura donde leímos? Algo poderoso. La Biblia dice que entonces en el libro de los Hechos estaban allí orando, pero algo poderoso dice la Biblia, que comenzó a acontecer una matanza dentro del pueblo. Herodes, que prototipo del diablo, se había levantado a hacerle guerra a la iglesia en aquellos tiempos. Tomó a muchos en las cárceles. Dice la Biblia que mató a Jacobo, hermano de Juan el apóstol. Lo mató a espada. El pueblo, yo me imagino que se amedrentó. La iglesia se turbó. Es como que agarren al pastor y lo acribillen y lo maten y digan a cualquiera que predique el evangelio, lo vamos a matar también. Todo el mundo se turbó. Había un problema dentro de la iglesia. Todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo estaba como cavilando y diciendo, y ahora mataron a Jacobo, uno de los que era más movido, el que se prendía a la iglesia. El diablo lo mató. ¿Y qué será de nosotros que no llama? Porque la Biblia dice que este hombre, Jacobo, era uno de los que le llamaba Jesús los hijos del trueno. O sea que eran gente que se movían, era gente activa, era gente que estaba en la iglesia. Pero de repente Herodes lo mató. Diga conmigo, Jacobo se murió. Ay padre, el hombre de la candela se murió. El que estaba profetizando y hablaba más lengua que los corintios se murió. Y todo el mundo estaba turbado. Pero dice la Biblia que entonces Herodes, como le agradó esto al pueblo, ahora vamos a agarrar al líder de ellos, a Pedro, la piedra. Dice la Biblia que lo agarró y lo llevó a la cárcel. Pero algo que me llama más la atención es que la Biblia dice que no tan solo lo llevó a la cárcel, sino que le puso 16 hombres para cuidar a un solo hombre. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Cuál es lo que el diablo intenta? ¿Por qué el diablo te ataca tanto? ¿Por qué el diablo te hace la guerra tanto? ¿Por qué el diablo metió a Pedro en lo más profundo y le puso 16 soldados? Lo que pasa es que él sabía lo que portaba Pedro por dentro. Él no te teme a ti como hombre, él teme lo que tú tienes por dentro. Por eso yo me imagino, ¿por qué 16 hombres por un solo hombre? Y tú quizás te estás preguntando, pero ¿por qué tanta guerra si yo solamente soy un muchachito? Soy una muchachita. Yo no salgo mucho en afiches. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta batalla? Si yo solamente estoy buscando a Dios, si solamente estoy tranquilo. Lo que pasa es que tú no has entendido que el diablo cree más que Padre, cree más que tú en lo que Dios dijo de ti. Y él sabe que cuando Dios habla, Dios cumple. Abashaya, cuando Dios dice sobre alguien, eres profeta, el diablo dice, es un profeta.
profeta es un peligro. Tenemos que detenerlo. Levántense todos y háganle guerra, porque el diablo sabe. Por eso es que hay gente que toma la palabra de Dios a la ligera, pero cuando Dios habla, los demonios, quizás los hombres no respetan, pero los demonios respetan, porque ellos saben de quién está saliendo la palabra. Y a veces muchos de nosotros nos turbamos y decimos: Señor, y porque tú me diste una palabra, pero estoy viendo lo contrario. Pero el diablo, él no está viendo tampoco, pero él cree en ti, por eso te ataca. Y dice la Biblia que atacó a Pedro, lo llevó a las profundidades. Pedro estaba tranquilo, porque es algo que me llama la atención, que en medio, ay Padre, del encarcelamiento, en medio del problema, en medio de la batalla, Pedro estaba durmiendo. La evidencia de que tú estás en contacto con Dios es que en medio de la turbulencia tú estás acostado. Yo no sé cuántos están aquí todavía. Por eso es que hay gente que tú lo ves atribulado. Cuando tú ves a alguien desesperado, dile a alguien: te falta conexión con Dios, porque la conexión con Dios te hace estar en paz en medio de la tormenta. Habrá alguien aquí que diga: yo estoy en conexión con Dios, y aunque venga la tormenta, yo sigo en paz. Porque, ay papá, dígale algo, ay papá. Diga conmigo: hay paz. En medio de la turbulencia, diga conmigo: hay paz. No porque yo soy un tulpen, es porque yo estoy llorando. Y aquel que me sustenta, aquel con el que yo clamo, un revivanzo, me tiene en paz. ¿Sabe qué dice la escritura? Que cuando Pablo estaba en la embarcación donde Euroclidón acabó, dice la Biblia que todo el mundo estaba asustado. Los que estaban en la barca estaban asustados, estaban a punto de echar todo el mundo al mar. Pero Pablo dijo: tranquilo todo, déjenme tranquilo, un rabacaya, porque el ángel de Dios se me apareció en la noche y me dijo que no íbamos a morir todos. Y hay gente que se pregunta: profeta, ¿por qué tú estás tranquilo? Y tú le dirás: yo vi al ángel de Jehová que se me apareció y me dijo que mi casa será transformada, que yo no moriré así, seco, muerto sin un suá. Rabashata la vasalla. Habrá que aquí que diga: el ángel de Jehová está. ¿Quién fue que dijo que tú no ibas a estar tranquilo? El ángel de Jehová se te va a aparecer como se le apareció a Pedro en la cárcel. Abashaya la basama. Ay, Dios mío. Hay gente que yo lo puedo ver en monte orando. Un rabacaya te dice: papá, el ángel te va a visitar en el monte. Yo siento candela en esta hora. Yo puedo ver una gente orando de rodillas, con la cabeza dentro de las rodillas. Dice Dios: allí se te va a aparecer el ángel. Aguasama. Gelimo satelia ukam nilia manso lebra basaya. Dice Dios: el proceso con que está pasando, un rabacaya, tú estás de rodillas, te puedo ver de rodillas, dice Dios. Abashaya, y he escuchado tu clamor y tu gemile del monte. Mientras tú estés clamando en tu casa llorando, el ángel allí se te va a aparecer, porque la oración que tú estás haciendo está provocando, ay Padre, que las cosas cambien, que el pronóstico se remueva. A ver, alguien aquí que entiende esta palabra. Estoy diciendo que tu oración está causando impacto en el mundo espiritual. No quedará así. La mano de Jehová te va a sacar de la cárcel. Y camo anakam. Ay papá, prepárate, porque hay algo que se va a ajustar en esta noche. Yo vine a hablar con gente de parte de Dios. No vine a relajar con nadie aquí hoy. Vine a hablar con gente de parte de Dios, a decirte: ¿quién fue que dijo que tú ibas a ser destruido? ¿Quién fue que dijo que tú estabas en el suelo? Dice Dios: la mano de Jehová, por medio de tus oraciones, por tus oraciones te va, ay Padre, te va a levantar. El diablo dijo que te ibas a morir. El diablo dijo que te iba a quedar en el suelo. Dice Dios: no moriré en el suelo. Dile al diablo, como le digo al pueblo de Israel, Isaías: enemiga mía, no te alegres de mí, que aunque yo me caí, me levantaré. Lubasama, recamasanda kima. La oración me va a sustentar, y el diablo tendrá que reconocer que Dios está conmigo todavía. Abasama. ¿Quién fue que dijo? Mira, hay gente que el diablo le dice: Dios no está contigo. Tú estás orando y el Dios que tú le oras no te escucha. Mentira del diablo. Cuando el diablo te dice que Dios no está escuchando, es porque sabe que Dios está más atento a tu oración que nunca.
Wow, ¿qué es esto? Ahora, que dice la escritura claramente que entonces Pedro, Urrabasama, estaba acostado durmiendo en medio de 16 soldados. Y dice la Biblia que lo agarraron. Y dice la Biblia que 7 días pasó Pedro allí. Si usted analiza, Pedro duró 7 días encarcelado. 7 días turbado. Y dice la Biblia que el primer día el ángel no apareció. El segundo día el ángel no apareció. La iglesia estaba clamando y Pedro estaba turbado. La iglesia estaba orando, que la gente cree que la oración sin persistencia es buena. La oración un día, tú puedes orar un día para que algo suceda y no por eso va a suceder, porque Dios le encanta que tú lo busques. Dios le encanta ver tu perseverancia. Y eso es que estaba pasando. Dice la Biblia que Pedro estaba custodiado, pero la iglesia estaba haciendo oración. O sea que la iglesia estaba intercediendo para que la cosa cambiara. Pero a pesar de eso, pasó el primer día y nada pasó. Pasó el segundo día y nada pasó. Pasó el tercer día y nada pasó. Pasó el cuarto día y nada pasó. Pasó el quinto día y nada pasó. Pasó el sexto día y nada pasó. Pero cuando iba a pasar el séptimo día, en la misma noche, al otro día por la madrugada, cuando lo iban a sacar, diga conmigo, de madrugada. Ay, papá. ¿Cuánto oran aquí a las 3 de la madrugada? Dice el Señor, Ufalancho, esta madrugada te voy a visitar, porque basta ya de esa guerra y esa batalla. Voy a entrarte en una nueva dimensión. Prepárate, porque estoy hablando con Pedro que están aquí, que el diablo los tiene custodiados, que el diablo los tiene haciendo de guerra. Dice Dios, hoy se te va a aparecer el ángel por tu oración. Ay, Padre. Dice la escritura que entonces cuando Pedro estaba tranquilo, estaba allí, cuando lo iban a sacar, yo me imagino que los nervios de Pedro parece que se habían disparado, pero no era así. Dice que Pedro estaba durmiendo. Para mí que Pedro echó el sueño más grande de su vida ese día. Papá, Pedro sabía que lo iban a matar, pero Pedro ese día, para mí que fue que se tomó una pastilla de esa de la gente, la que gente usa para dormir, y estaba bien rendido. Ay, Padre, estaba tan rendido que no se dio ni cuenta del milagro. Así dice el Señor, te voy a sorprender, ni te va a dar cuenta del milagro porque tú no lo esperabas, pero yo voy a aparecerme. Tú no lo esperabas, pero yo voy a contestar esa petición. Tú no estabas esperando que te respondiera el día de hoy, pero vine a responderte. Alaba a Dios en esta hora. Dice la Biblia claramente que entonces Pedro estaba tranquilo, pero dice la Biblia que de noche entonces el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Pedro, cíñete que nos vamos. Y Pedro durmiendo. Y el ángel diciéndoles, Pedro, cíñete que nos vamos. Y el hombre roncando. Y Dios diciendo, Pedro, levántate. Y dice la Biblia que entonces el ángel le tomó por el costado. Usted ha sentido cuando a alguien le hacen así por el costado. Aleluya, que usted se empanta. Mi alma adora, papá. Lo que hizo Dios fue que digo, tú no estás atendiendo. Te voy a tomar por el costado. Y dice la Biblia que así mismo le hizo a Elías cuando estaba en depresión. Lo puyó por ahí para que se remeniera de una vez. Usted sabe que usted siente como una calambrina cuando usted le pone la mano por ahí. Así mismo le hicieron a Pedro. Le dijeron, mira, tú estás como muy distraído, tú estás muy durmiendo, prepárate, párate de ahí, que llegó el tiempo de la manifestación de la gloria. Le digo, camina, cíñete tus lomos y comienza, átate el calzado y vámonos de aquí. Y dice la Biblia que cuando iban pasando, dice la Biblia algo poderoso. Es que la Biblia dice que la oración no solo provocó que el ángel se le apareciera a Pedro, número 1. Número 2, la oración provocó que las cadenas que Pedro tenía se le cayeran de las manos. O sea que la oración provoca que las cadenas se rompan. Estoy hablando con alguien aquí. Estoy hablando principios de oración. Número 1, la oración provoca que la manifestación, que tengas visiones, que tengas manifestaciones, que tengas encuentro con Dios. Por eso es que cuando Cornelio estaba orando, el ángel se le apareció. No era porque era bueno, es que estaba orando. Y la oración provoca que haya visiones, ay, Padre, porque la oración lo que hace es que desbloquea la atmósfera para que lo poderoso, lo divino, lo sobrenatural se te aparezca en el mundo natural. Lo único que conecta, escuche bien, lo único que conecta lo natural con lo sobrenatural es un hombre que ora. Por eso dice la escritura que Pedro estaba tranquilo, pero el ángel se le apareció y le dijo, cíñete ahora. Y dice la que se le cayeron las cadenas porque habían 2 soldados amarrados con él, pero dice la que se le cayeron las... Wow. Número 3, lo que hizo la oración fue que durmió a todos los guardias.
Y a los que estaban con él ni se dieron cuenta. Porque Dios va a hacer que tú seas invisible lo invisible. Ay, Padre, yo no sé cuántos están aquí. Los demonios te van a buscar, porque los demonios habitan en el mundo espiritual. Y van a buscar, ¿dónde está Isaac? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está Richard? Y van a decir, ¿dónde está ese muchacho? Andamos con una orden aquí en la mano que dice que a Richard hay que darle muerte. Que Richard está predicando y que está provocando demasiado estrago. Se están convirtiendo demasiadas almas. Necesitamos acabar con él. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a buscarlo. Pero lo que ellos no saben es que hace rato que Jehová te escondió en el Caboba, Urrabasama, que el peso de gloria, la nube que se le apareció a Salomón, la nube que escondió a Moisés, la nube que escondió a Cristo, Urrabasama. Y cuando el diablo te sale a buscar, la oración te oculta de lo que Abasaya Maloa. El diablo, digo, mátelo en un accidente, pero lo que tú no sabes es que el que habita el abrigo del Altísimo, Urrabacaya, morará bajo la sombra del Omnipotente. Shata la vasalla. Pero esto no es para cualquiera, esto es para los que oran. Porque los que oran, el diablo no lo puede encontrar. Y yo creo que si el diablo mete una mano en el abrigo, se quema. Si el diablo intenta meter su mano al abrigo del Altísimo, se le achicharra la mano. Porque yo no he visto destreza, yo no he visto a demonio que pueda confrontar a un hombre de oración. Así que dile a Santa Marta esa, dile a Belial Belcán ese, dile que estoy de rodillas. Ven ahora que estoy de rodillas. Tú no digas que eres guapo, diablo. Ven ahora que estoy de rodillas. Avasalla, porque el diablo sabe que un hombre de rodillas es peligroso. Shata la bacata la basama. Mientras más tiempo tú duras de rodillas, más tiempo te hace poderoso. Wow. Urrabacaya, por eso el diablo te ataca para que no ore. Por eso el diablo te hace guerra para que no dure tiempo de oración. Porque él sabe que la oración te hace eficaz. La oración te hace poderoso. La oración cambia el pronóstico del diablo. Termino con esto. Dice la Biblia que cuando Pedro salió con el ángel, entonces el hombre todavía estaba como risueño, el hombre estaba como tranquilo, el hombre todavía no estaba en sí. Hasta que la Biblia dice entonces que cuando el ángel lo dejó como a 4 esquinas, entonces fue que el hombre despertó y dijo, espérate, ahora es que yo estoy entendiendo. Abasaya, que Jehová envió su ángel por medio de la oración de aquellos y para hacer y para desbaratar Urrabacaya lo que Herodes estaba planeando y lo que el pueblo de Israel esperaba. O sea, que el pronóstico de los judíos era que Pedro iba a morir el otro día. Urrabacaya, el diablo dijo que tú ibas a morir el otro día. Abasaya, lo que él no sabe es que el ángel llegó primero. Urrabaquima, que la unción llegó primero, que el poder de Dios llegó primero. Pero eso hay mucha gente que estaban aquí, que estaban orando por ellos mientras ellos estaban descarriados, mientras ellos estaban allí en el mundo, mientras ellos estaban destruidos, mientras ellos estaban allí parrandeando, bebiendo, desacatados. Pero la oración provocó que el ángel llegara primero, porque el diablo dijo le iba a matar al otro día de una sobredosis de droga. Al otro día iba a provocar que sus mejores amigos le quitaran la vida. Pero antes de que llegara la muerte, antes que llegara el pronóstico, llegó el ángel de Jehová. Shama, vine a hablar con alguien aquí en esta hora, a decirle si ora provocará que el pronóstico cambie. Urrabasama, la oración cambia el pronóstico, la oración cambia el clima, la oración cambia la atmósfera. Vine a hablar con alguien en esta hora, a decirte hoy es el día en que si te postras de rodillas, tu oración provocará que cambie la atmósfera. Póngase de pie en esta hora. Shatalaba sueco manaya. Librembo falimosama. Dice el Señor, vine a contestar tu clamor en este día. Que se prepare el diablo y que se preparen los demonios. ¿Qué es lo que tú le estabas pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que tú estabas orando? Llegó el tiempo del cumplimiento. Llegó el tiempo en que Pedro se ha sacado de la cárcel. Vine a hablar con Pedro que están aquí, que están custodiados. Pero hoy llegó la oración que rompe pronóstico. Esa oración que están haciendo va a quebrantar los aires del mundo espiritual. Levanta tu mano al cielo. Eterno Dios. Ufanay aquí, Ufana.